Bien, vamos a conversar con Antonio Ecarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Estamos dentro del proceso de conversar con los diferentes candidatos presidenciales. Estamos ya en una etapa que pudiera decirse, Antonio, y bienvenido, por supuesto, decisiva, determinante en la recta final. ¿Cuál es el ambiente que percibes? ¿Cómo ves las cosas hasta ahora? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad que me dan. Bueno, yo creo que entramos como en los capítulos finales de una serie que es impredecible. Sí. Porque lamentablemente, bueno, Venezuela ha caído en una crisis muy profunda. Yo creo que la clase política venezolana, luego de haber recorrido el país y hasta los rincones más aislados de Venezuela, te puedo decir que la clase política venezolana no tiene todavía claro la justa dimensión del tamaño de la crisis en donde estamos. Es una crisis muy delicada, es una crisis de descomposición social, económica muy fuerte. Venezuela está traumatizada, Carlos. Aquí vivimos un trauma. Y el trauma de haber sido apagado, que se haya apagado la industria petrolera, eso tiene una significación enorme. Y además unas consecuencias políticas y sociales muy grandes. Ahora, hay un perfil también psicológico que se aprecia incluso en algunas investigaciones, que no es lo que más se pondera o se jerarquiza. Así es. Pero sí hay algo que tiene que ver con la condición humana y tiene que ver con la condición espiritual. Claro. Hay un agobio generalizado, hay un agobio colectivo, la gente está cansada. Se refleja en esas investigaciones de la confrontación, del choque, de la rivalidad permanente. Bueno, fíjate, esa rivalidad a mí me parece que es una rivalidad del pasado que la han tratado de insuflar. Pero el venezolano quiere estar en paz, el venezolano lo que quiere es que su negocio le eche para adelante. Es un venezolano que es emprendedor, es el primer venezolano que conozco que no depende del Estado para vivir. Son las primeras elecciones donde el Estado rentista se vino abajo. Se vino abajo porque se apagó la industria petrolera. No es real. Y entonces, por supuesto, se han debilitado las instituciones. El Estado se convirtió en una suerte como Estado zombie, que cada vez que tú apareces en cualquier instancia, el Estado te asusta. Entonces, tú vas a un hospital, te asusta, vas a la educación, te asusta, aparece el CENIAT, te asusta, aparece cualquiera de estas cosas, pues te asusta. Entonces, la situación es muy delicada. Entonces, la coyuntura que se va a vivir a partir del 29 de julio es muy delicada. Muy delicada porque, primero, porque tienes un país en una expectativa muy fuerte. El mundo entero está cambiando, pero a Venezuela le pasaron unas cosas muy delicadas. Recuerda que la nación, el valor nacional, nació aquí prácticamente con la industria petrolera. Es decir, nosotros fuimos un país unificado, Carlos, a partir de la llegada de la industria petrolera. Y que se nos haya apagado la industria, pues eso tiene unas consecuencias que todavía la clase política no se da cuenta, porque estamos viendo el día a día de las cosas y sacan las encuestas como que si esto fuera el 5 y 6. Es una irresponsabilidad inmensa. Entonces, lo que hay que trabajar, y por eso yo insisto tanto y ando con esta cantaleta a nivel nacional, que lo más importante es la educación. Porque esa es la fórmula real para que el país se enrumbe después de toda esta cosa. Ahora, rescatar la educación es difícil, ¿no? Más allá de lo que pueda ocurrir, porque fíjate, partiendo de la cantidad de docentes, de personal académico que se ha marchado de Venezuela, que se dedica a otra actividad, pero en buena parte de los que se marcharon, ¿cómo rescatas? Formar nuevos docentes, formar nuevos académicos para una enseñanza ideal y adecuada. Bueno, en fin. Es mucho más profundo todavía. Sí. Primero, necesitas no una reforma educativa, necesitas una transformación educativa. Y esto no es parte de un ministerio, ni estoy hablando de un sector. A mí me decía una persona a quien le tengo mucho aprecio, que ex vicerrector de la Universidad de los Andes, me decía, es que cuando el médico se equivoca, bueno, la persona puede ir al cementerio. Cuando un ingeniero se equivoca, se puede caer un puente. Pero cuando un educador se equivoca o hay ausencia de educadores, el factor multiplicador es inmenso. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? La gran batalla del siglo XXI en toda América Latina va a ser entre las bandas criminales y la educación. Es decir, o un niño venezolano entra a las bandas criminales o entra a la educación. Ahora, vamos a Y resulta ser que necesitas un nuevo concepto de escuela totalmente diferente. Porque estamos en el siglo XXI. O sea, a nosotros nos agarró todo a la mesa. Nos quedamos atrás. Ahora, fíjate, sobre el escenario estrictamente político-electoral, hay marcándose una tendencia, incluso un contrapunteo entre dos candidatos. Tú incursionas con tu oferta, con tu discurso, pero la confrontación se mide
y el candidato oficial que aspira a reelegirse se mide contra el candidato de la plataforma y la respuesta del candidato y de los que le acompañan es también versus el gobierno. Entonces, ustedes como que van quedando rezagados en medio de esa polarización. No, al contrario, yo creo que nos hemos venido rompiendo y hemos venido sobreviviendo en un espacio muy complicado y muy difícil. Es cierto, pero venir construyendo un centro político que estabilice a Venezuela es una muy buena noticia. Pero además un centro político que tiene un programa, que tiene unas propuestas, que tiene una propuesta petrolera, una propuesta económica, una propuesta monetaria, una propuesta en materia de salarios. Eso lo hemos venido construyendo con mucho esfuerzo y precisamente en medio de estas dos cosas, de esa polarización que le genera hambre a los venezolanos. Porque la verdad que esos dos factores, tanto uno como el otro, le genera inestabilidad al país. Porque el continuismo y un cambio débil son fatales para Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa, Antonio. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Antonio Eckarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Bien, continuamos conversando con Antonio Eckarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Vamos a imaginar escenarios, Antonio. Por ejemplo, un escenario donde el candidato que fuese de la oposición gana. ¿Cómo verse de cara al 29 de julio, el día siguiente? Y el gobierno, ¿estaría, piensas, estimas o percibes que estaría en disposición de aceptar una derrota? Y si es derrotado el gobierno, ¿qué puede pasar después? El gobierno sigue en el ejercicio del poder por mucho tiempo más. Lo que tenemos es una coyuntura muy, muy preocupante. Ahora, a partir del 29 de julio, si soy evidentemente presidente electo de todos los venezolanos, pues el trabajo comienza el propio 29 generando las bases para el próximo gobierno. Eso no es un tiempo que perder, yo creo que es un tiempo valiosísimo. Porque aquí hay que cuando generar... tengas que juramentarte el 10 de enero, son Sí, 6 meses. No, pero es que puedes trabajar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay que negociar, debe imaginar unos pactos de Estado. Y además no es la palabra normal esta de negociación, porque eso huele a que 4 políticos se van a poner de acuerdo para ver qué es el guiso, la cosa. Y el guiso, que es la típica, ¿no? Pero no, en este caso es distinto. Yo creo que hay que generar mucha seriedad, mucha confianza, mucha credibilidad. Gane quien gane, tiene que generar mucha credibilidad, porque si no el gobierno no va a ser viable. Ni del continuismo, ni del que cambie, y en el caso nuestro también, como independiente. Incluso ganando el gobierno, si fuese la hipótesis, claro, el gobierno tiene que cambiar. Pero por supuesto, Carlos, porque no va a ser viable. O sea, no va a ser viable porque no va a ser creíble. O sea, es decir, tienes que generar pactos de Estado, pero esos pactos de Estado no son una repartición política ni burocrática de un Estado que ya no existe, por lo demás que está desmantelado, como te lo decía en el segmento anterior, sino que tienes que generar el pacto de Estado de cómo vas a generar electricidad en Venezuela. O sea, el cambio que hay que hacer, la política que hay que generar y el consenso nacional sobre el tema eléctrico es fundamental, porque ¿cómo prendes la industria petrolera si no genera electricidad? Estamos generando nada más 10.000 megavatios con un Guri, que bueno, aquí tenemos un sistema eléctrico con un cable pegado directo al alternador, esa es la verdad, o directo a la batería. Eso es terrible lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional. Segundo, el tema del agua, que es tan importante, con todos los acueductos en ruina. Tenemos un problema serio porque necesitamos repotenciar la industria petrolera. Aquí hay que ponerse de acuerdo con una política monetaria seria, ¿no? Por supuesto, el tema internacional. Entonces hay una cantidad de cosas que tiene que hacer el presidente electo ya. O sea, es decir, el 29 tiene que estar trabajando ese presidente electo, no solamente conformando las comisiones de enlace, pues esto no es una gobernación que te están entregando, no es una alcaldía que te están entregando, es la jefatura del Estado venezolano y de un Estado que ha sufrido un cataclismo, que ha sufrido un terremoto. Es decir, teníamos 100 años, es que es una etapa, mira, es que es tan difícil, porque esto es una etapa que es de 100 años que se acabó, de 100 años. Porque cuando se acaba el primer ingreso nacional, que es el petróleo, y el petróleo se vuelve una producción que es inferior todavía al 1.000.000 de barriles, pues evidentemente tienes una economía en jaque. Ahora fíjate. Y con un Estado en jaque. Entonces tienes que generar los consensos necesarios. Sea presidente electo, sea otro el presidente electo, el que sea, tiene que generar unos pactos de Estado para que el país salga de la crisis. Si no, vamos a continuar en crisis y en una ruina espantosa. El Estado y la institucionalidad, en todo caso, gane quien gane, bueno, si no es el candidato del gobierno y es uno de la oposición, va a continuar en manos de quienes están en el ejercicio del poder.
La Absolutamente. Asamblea Nacional, se va a elegir en poder septiembre el ciudadano. poder moral por 7 años, el Tribunal Supremo son 12 años, Tal gobernadores y cual. alcaldes del año Tal próximo, o sea, no es Por fácil. eso es ¿no? que es necesario estos pactos de Estado, porque ese presidente electo va a estar más solo que la una. Es decir, tú tienes que estarte hablando con todos, inclusive con el presidente saliente ahí, que también tiene que firmarte el pacto de Estado. ¿Y lo hará? Pues Si tú ya vas a fuese tener así. que hacer, bueno, por la presión nacional y el propio presidente y la actitud que tenga el presidente electo. Porque no vas a llevar por una oreja a la gente a que firme, sino que tienes que generar un ambiente de convivencia nacional. Aquí el que cree, porque es que ahí es mi gran diferencia con algunos factores de la oposición. Aquí el 28 de julio se puede derrotar a Maduro, no derrocar al gobierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú derrotas y bueno, queda el poder ejecutivo en manos de un nuevo sector, queda en manos nuestras. Pero al día siguiente, pero de aquí en adelante tienes a la Asamblea Nacional en mayoría del PSUV. Por un año más, bueno, el poder electoral todavía para seguir convocando elecciones también en manos del PSUV. Es decir, que seguramente se van a retrasar la convocatoria de algunos procesos electorales. El poder judicial, el mismo que tenemos. El alto mando militar, el mismo que tenemos. Es decir, que quien piensa, porque hay mucha gente que me ha escrito, si es que comienza la transición, eso es mentira, eso no es ninguna transición. Ahora, Esto tú- no es la del Tú 23 de enero, mencionas eso es otra cosa. el factor militar. Tienes que conversar con ese alto mando, tienes que conversar con muchas Bueno, por personas de esa supuesto. estructura que son vitales en el sostén de... Elemental, Carlos, porque el presidente tiene que ser un gran factor de estabilidad nacional, no un borrador de sectores políticos. ¿Cómo detener a los radicales de un lado y de otro? Victoriosos y Con derrotados. por eso es que me preocupa tanto el liderazgo que pueda tener el presidente electo. Es decir, nosotros tenemos que tener, y uno mismo, yo mismo me preocupo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que tener el liderazgo, la fortaleza, la madurez necesaria. Yo soy muy creyente, yo le pido a Dios que me ilumine. ¿Por qué? Porque nada más tener que contener a todos estos factores de un lado y de otro para generar estabilidad en el país va a costar mucho, porque el diálogo cuesta mucho. Hay un libro de Tony Blair extraordinario, de su autobiografía, que decía que cuando él quiso construir el centro político en la Gran Bretaña, pues bueno, le costó muchísimo porque ser parte de los extremos es muy fácil, pues con 4 gritos se resuelve. Pero el centro y la estabilidad de un país se construye con argumentos. Entonces, cuando tú estás dando argumentos, bueno, qué importante es. Entonces, tú tienes que dar un factor de credibilidad, de seriedad, de responsabilidad para que el país avance, porque si no, no vas a poder lograrlo. Bueno, pocos días quedan, Antonio. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Que Dios nos coja confesado. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, al regreso. Arte y espectáculos en lo actual.